Que esté muy bien, donde sea que usted esté. Le habla Giovanni Jiménez, politólogo, educador y director de culturacr.net. En este momento estamos en la 27ª, ese número me gusta, 27, es el día de mi cumpleaños, edición de Cultura Electoral 22. Y en esta oportunidad, fíjate qué bonito, el número coincide además con un agrado para mí, es decir, una contentera que me tengo, porque hoy voy a entrevistar a la candidata a la primera vicepresidencia de la República por el Partido Liberación Nacional. Ella es Laura Arguedas. Bueno, fue compañera mía todos los años de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica. Puedo decir con mucho orgullo que es mi amiguita. Es la que siempre me dice Giovanito, nunca se me va a olvidar, el Giovanito. Ella es así de simpática y de tierna. Y bueno, quiero darle la bienvenida a Laurita, antes de que conversemos, de presentarla un poquito más, que salude a quienes en este momento nos están escuchando y viendo. Muy bien, Giovanito, para no perder la costumbre entonces de la universidad, muchas gracias por la presentación tan cálida que me haces. Efectivamente, yo tengo recuerdos muy gratos de todos los años que fuimos compañeros en la universidad y siempre pues nos hemos apreciado mucho, admiro mucho además tu trabajo, tu pensamiento, tu reflexión, siempre te sigo. Y te agradezco mucho entonces que me abras un espacio acá en este programa. Yo muy contenta de participar, de conversar un rato, más que un espacio formal de información, que también lo es, pues me da mucho gusto conversar también con un amigo. Así que muchas gracias, de verdad. Claro, ahora el que te sigue soy yo. Muy bien, bueno. Y aclaro, nada más, yo soy candidata a la segunda vicepresidencia. Don Álvaro Ramírez, compañero de fórmula, es el candidato a la primera. Bueno, eso es un detalle muy importante. Bueno, yo tenía, no sé por qué, en algún momento tenía la idea de que Laura Díaz Mejía era la candidata a la primera, pero no, bueno, entonces valga la salvedad. Pero bueno, Laura, ya conversamos, yo voy a hacerle preguntas que la gente quiere saber, ¿verdad? Porque nosotros estamos aquí pues para la gente, ese es el asunto de la comunicación y también principio fundamental de la democracia. A Laurita le decíamos nuestra amiga la rusa, ¿verdad? Porque usted tiene descendencia rusa. Sí, lejana. Lejana, sí. Bueno, muy bien, pero es así grandotota y fuerte y muy alegre siempre. Pero bueno, a lo que vinimos, decimos por ahí. Muy bien. Laura trabajó por 21 años en la Defensoría de los Habitantes, una institución que en este momento está en la controversia, en la polémica, en el ente público, por el trabajo de la actual defensora de los habitantes, Catalina Crespo. Laura renunció a su plaza en la Defensoría de los Habitantes precisamente para asumir esta nueva aventura, una aventura más política, ¿verdad? Sabemos que en la Defensoría es un trabajo más técnico, más profesional, más orientado al tema de los derechos humanos. También ha sido profesora en la Universidad de Estatal a Distancia, en LEAD University también, ¿verdad? Sí. No sé si se pronuncia así, pero es L-E-A-D. Sí, LEAD. Sí, está bien. LEAD, ok, bueno. Sí. Ok, muy bien, entonces, y bueno, y además se ha desempeñado en asesorías y en otros campos, y entonces lo importante aquí es destacar que Laura evidentemente es especialista y se ha dedicado al tema de los derechos humanos. Entonces la pregunta viene en esa dirección. La incorporación de José María Figueres Olsen, la incorporación suya como segunda vicepresidenta en el equipo de Figueres, viene de alguna manera orientado a capturar un público progresista, digamos, a competir de alguna manera con el Partido de Acción Ciudadana, el Frente Amplio, y que son principalmente, yo diría, los dos partidos que incorporan más al público con pensamiento progresista, liberal o liberal progresista, pero fundamentalmente progresismo en el sentido, sobre todo, de la defensa de los derechos humanos, de la incorporación, de la no discriminación y la incorporación de esos grupos de la sociedad que a veces hemos considerado como minorías, pero que
son muy importantes en el asunto de la igualdad de derechos y del mismo trato. La pregunta es esa, Laura. Ok, bueno, perdón, sí. Adelante, claro. Sí, bueno, son varias preguntas en una, ¿verdad? Digamos que lo primero que yo quisiera decir es que yo esperaría que don José María Figueres me haya elegido por mi perfil técnico profesional y no necesariamente por si le sumo o le quito al progresismo, ¿verdad? Sí creo que hay un análisis profundo o una reflexión de que mi perfil, para efectos de atender y hablar y extender la sombrilla de los derechos humanos, pues es adecuado. Y en esa lógica siento que fue la escogencia. Ahora, es importante, Giovanni, entender que Liberación Nacional es el partido, por ejemplo, que mi abuela, que tiene 97 años hoy día, ha abrazado por 70 años desde que nació el partido. Y todavía cuando se dio cuenta, por ejemplo, de mi candidatura, se puso de mi elección, de mi postulación por parte de don José María, se puso a cantar el corrillo a Pepe Figueres. Y a mí me conmovió mucho porque no tengo que explicarte a vos cuánto amo yo a mi abuela y lo que ella ha significado en mi vida, ¿verdad? Sé que a vos no te lo tengo que explicar porque lo conoces bien. Pero a mí lo que me parece maravilloso de esto es que en el Partido de Liberación Nacional cabe mi abuela, el pensamiento de ella y también que apoyó y el pensamiento mío. Quiere decir que Liberación se ha adaptado a los signos de los tiempos y eso es muy señero, eso es muy importante, porque los partidos, los entes formados por las sociedades no son piedras monolíticas, tienen que moverse, tienen que evolucionar y yo estoy convencida de que eso está pasando y ha pasado en Liberación Nacional. Entonces, que amplíe la sombrilla me parece maravilloso. Por otro lado, sobre el tema de los derechos humanos, lo que ha sucedido es que hay una lectura más pequeña de los derechos humanos, porque si hablamos de que el progresismo son derechos humanos, tenemos que pensar entonces que entendiendo que hay un derecho humano a un empleo digno, a una vivienda digna, que hay un derecho a una alimentación sana, que hay un derecho humano que tiene que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación, estamos entendiendo que todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con el bienestar de las personas, con la calidad de vida, son temas de derechos humanos, ¿verdad? Entonces, la agenda de derechos humanos no se puede quedar en unos 3 o 4 temas que de por sí son polémicos, ¿verdad? Y que por serlo no dejan de ser valiosos, ni dejan de ser derechos, pero no se puede limitar a eso. ¿Usted cree, Laurita, que el tema, digamos, el tratamiento con el tema de derechos humanos que se ha dado en los últimos años, principalmente desde la panorámica electoral, por ejemplo, con el Partido de Acción Ciudadana o con el Frente Amplio, ha sido reducido, un tema de derechos humanos reducido? No le pondría la etiqueta de que algún partido lo ha abrazado de una forma reducida. Lo que sí sé es que socialmente se lo ha leído de una forma reducida, la agenda. Porque ve, por ejemplo, 21 años en la función pública como funcionaria de carrera pública. Bueno, salvo 4 años, 2014 a 2018, que estuve en Casa Presidencial, como también sabes, apoyando en temas de derechos humanos. Pero ve, la Defensoría de los Habitantes, por ejemplo, es por definición la institución de Ombudsperson de Costa Rica. Eso significa que es la institución nacional de derechos humanos. Tiene 2 frentes que atender. El primero es la defensa y promoción de los derechos humanos, ¿verdad? Y la otra es la educación. Viera cómo ha costado en tantos años de que la Defensoría exista educar para hacerle entender a las personas que los derechos humanos son el mundo que tiene que ver con el bienestar, que tiene que ver con los temas de pobreza, lo que te decía antes, con educación, con el derecho al trabajo digno, etcétera, y que no es una pequeña agenda. Cuesta mucho cuando en la Defensoría teníamos programas de educación en derechos humanos, estamos hablando de explicarle a la gente cosas tan básicas como el servicio, por ejemplo, de las personas que son trabajadoras domésticas, cuáles son sus derechos, las personas de acceso al trabajo, cómo no les violenten sus derechos y no abusen de sus derechos laborales. Todo eso son derechos humanos y cuesta mucho que la gente lo entienda. Muy bien. Usted fue asesora de Ana Elena Chacón
en la presidencia de Luis Guillermo Solís. Luis Guillermo Solís proviene del Partido Liberación Nacional y bueno, fue presidente por el Partido de Acción Ciudadana. Entonces, curiosamente, en el caso de Ana Elena Chacón, la vimos con una agenda muy evidentemente pro LGTBI+, principalmente, que fueron los primeros años de la gran controversia sobre el tema. En ese tema en particular, y habiendo sido, digamos, usted parte de un gobierno del Partido de Acción Ciudadana y ahora candidata a la vicepresidencia con Liberación Nacional, ¿cree usted que entonces este tema trasciende partidos? ¿Cree usted que además, de alguna manera, estamos más que todo ante un movimiento social que precisamente trasciende los partidos políticos? Bien, primero dos aclaraciones. Sí, yo trabajé con doña Ana Elena Chacón y me siento muy contenta y orgullosa de haber trabajado y aprendido mucho ahí del mundo de la administración activa, porque la Defensoría hace control de legalidad, ¿verdad? Los temas que esencialmente, en los que yo esencialmente trabajé tienen que ver con pobreza, ¿verdad? Todo lo que fue un programa que se llamaba Puente al Desarrollo, y con los temas de discapacidad, etcétera. El componente de la población LGTBQ+, claro que también se abordó, pero había una sombrilla muchísimo más amplia en materia de derechos humanos. Ahora, ¿qué puedo decir? Esperaría yo que el mundo avance hacia una visión más de dignidad humana, que es el valor fundamental de los derechos de las personas, y que eso no puede tener, Giovanni, color político. Ningún partido político en este país ni en ningún otro lugar del mundo debería dejarse la bandera, porque los derechos humanos no son un monopolio de nadie, son un logro de la humanidad, y el reto está en preservarlos, en no permitir que retrocedan conforme se van alcanzando, ¿verdad? Pero no diría que es que un partido político es el dueño de la agenda de los derechos humanos, porque eso más bien termina lesionándonos y otra vez encasillándonos en un lugar en el que cuesta mucho salir. Muy bien. Hay una situación en particular que en algunas oportunidades yo, digamos, particularmente he pensado, he reflexionado al respecto, y es como el tema de los derechos humanos, bueno, en general todos los derechos humanos, cuando vemos esta sombrilla amplia que vos estás diciendo con toda certeza, yo coincido con ese pensamiento, vemos, por ejemplo, que se plantean algunos revanchismos o algunas divergencias o se plantean dicotomías que de alguna manera son innecesarias para avanzar en esa agenda de derechos humanos. Por ejemplo, el tema de los hombres y las mujeres. Se habla, obviamente y merecidamente y justificadamente, de la necesidad de la igualdad de los derechos de las mujeres, por ejemplo, y todas las conquistas y las reivindicaciones sociales y sobre todo la lucha contra la violencia machista, que es terrible, etcétera. Sin embargo, vemos que el Estado participa más, dando más instrumentos y herramientas en muchos casos a las mujeres indistintamente, es decir, con una especie de prejuicio o indistintamente de las situaciones reales. Hemos visto, por ejemplo, que la violencia doméstica también se da contra los hombres. Por ejemplo, hemos visto que el acoso sexual también se da contra los hombres, que los hombres incluso son más sacrificados en algunos trabajos por el mismo machismo, es decir, el hombre no debe llorar, ¿verdad? Entonces, no importa que el hombre sea sacrificado. Vemos, por ejemplo, que en el caso de los muertos, fallecidos por COVID-19, 6 de cada 10 son hombres y 4 son mujeres. Es decir, hay una condición ahí que no se estudia, porque los hombres son más vulnerables al COVID. Hemos visto, por ejemplo, como dicen en otros países, que el hombre es el que normalmente va a la guerra, etcétera, y tiene algunas condiciones, que el hombre es el proveedor o debe ser el proveedor de las familias, y eso parte de varias situaciones. A mí me gustaría saber, en este tema que es también controversial, ¿verdad? Porque las feministas posiblemente van a estar en desacuerdo conmigo y se van a enojar un poquito cuando yo digo que también
algunos hombres en estado de vulnerabilidad, principalmente aquellos que son pobres, que no son educados, que son de campo, a quienes yo conozco muchos que han sido víctimas de, del desconocimiento de la ley, por ejemplo, de la falta de asesoría en el Ministerio de Justicia, que no tienen derecho a un abogado, que se les considera, ¿verdad?, indubio pro víctima, entonces se les considera ya agresores per se, aun cuando no ha sido comprobado, que se les afecta en el trabajo por ese tipo de situaciones. Y entonces, bueno, hay organizaciones, sí, pero que también se radicalizan, se van al extremo en la defensa de pro hombre o etcétera, pero yo pienso siempre en el tema del equilibrio, es decir, de que a veces no estamos actuando con honestidad o con ética sobre la necesidad de generar un balance también, porque las vulnerabilidades no sean solamente por el tener un sexo o el otro, sino por la pobreza, por la situación social, educativa o socioeconómica en general. Me gustaría conocer al respecto. A ver, es muy amplio lo que tendría que abordar, digamos, en este apartado, ¿verdad? Pero sí tengo que decirte que el equilibrio, que la búsqueda de la igualdad para que seamos más parejos, que es prácticamente lo que logro inferir de tus palabras, es precisamente lo que hace que existan las luchas por las reivindicaciones de los derechos de las mujeres. El principio de esa búsqueda es la igualdad desde todo punto de vista. Porque, por ejemplo, existen políticas de, por ejemplo, participación política de las mujeres, existe un código electoral que habla de la alternancia, por qué existen las acciones afirmativas, por ejemplo, en materia de derechos humanos de las mujeres. Bueno, Giovanni, porque las mujeres históricamente hemos sido la población en sociedades patriarcales, machistas, pues más vulnerabilizadas. Los datos sobran y abundan en el mundo de ONU, de las mujeres, PNUD. Aquí, por ejemplo, el Poder Judicial, 17,000 casos en 2020 de hostigamiento o acoso sexual contra las mujeres. ¿Cuántos respecto a los hombres? ¿Verdad? Y eso que estás hablando, de que el hombre no debe llorar, de que es el proveedor, etcétera. Claro que eso ha funcionado así en una sociedad patriarcal y así no debe ser, porque el hecho de que vos tengas barba y bigote no quiere decir que sos menos sensible. Lo que existe es un problema, creo yo, de construcción de masculinidades, ¿verdad? Y en eso hay que trabajar muchísimo, porque muchas veces somos, hasta las mujeres, quienes de alguna manera perpetuamos, en algunos casos, el pensamiento machista y le endosamos a los hombres que tienen que ser los proveedores, los fuertes, los que no lloran, los que salen a salvar el mundo, los que se enfrentan al COVID, lo que vos querás. Precisamente, la mujer víctima y cómplice esa construcción, eso es una construcción totalmente patriarcal, es machista y por eso es que existen tantas agresiones, tanta violencia contra las mujeres, por eso existen tantos femicidios, por eso existen tanta desigualdad salarial. Por eso, por ejemplo, en materia de COVID, para darte solo un ejemplo, las mujeres han sido las más afectadas dentro de las personas desempleadas. Por eso existe en la pobreza 56% de mujeres pobres jefas de hogar, ¿verdad? Entonces, claro, que hay un desbalance histórico, hay un desbalance antropológico importantísimo que en favor, digamos, de las visiones patriarcales, porque la historia está escrita por hombres, ¿verdad? Y la idea del feminismo no es tirarse a la calle, como dice una persona que conozco, y con pancartas y todo, cuando hay que hacerlo seguro se ha hecho, claramente. Nadie le ha regalado los derechos a las mujeres, como tampoco a las minorías. Las reivindicaciones en derechos humanos son luchas que se tienen que dar para poder ser obtenidas. Nadie le dice, ay, sí, tenga, aquí está un derecho suyo. Eso no sucede así. Entonces, claro que hay mucho trabajo que hacer, pero, y sí comprendo perfectamente lo que decís de que hay hombres que son juzgados o vistos desde esa lógica y que no siendo agresores ni padres que abandonan a sus hijos, etcétera, también pagan una especie de factura. Eso lo comprendo. También sé que existe hostigamiento. También sé que existe hostigamiento. Existe hostigamiento e injusticia, ¿verdad? Pero entonces, lo que pasa es que como ha privado una mayoría tan abrumadora, tan apabullante de agresiones, de violencias, de vejaciones, de desigualdad, para resumirlo, contra las mujeres, yo no tengo duda de que habrá hombres que también sufren agresión, ¿verdad? Y tal vez el ser una minoría
les pasa factura. Es algo así como lo que han situaciones de sentido. vulnerabilidad ahora. Claro, claro. Situaciones de vulnerabilidad. Pero precisamente un hombre ¿Qué son? sí, son situaciones de vulnerabilidad es y sin duda son cosas que no son justas, ¿verdad? Porque no se puede generalizar, estoy de acuerdo. Muy bien. No se puede generalizar. Y cuando se generaliza, estamos lógicamente hablando de una injusticia. No, yo estoy convencida, aunque creo en las reivindicaciones de derechos de las mujeres, también estoy convencida de que se cometen injusticias en todas partes, ¿verdad? Ahora, lo lamentable es que la idea sería que esa minoría de hombres no se sienta como se han sentido todas las mujeres a lo largo de la humanidad, o la enorme mayoría de mujeres a lo largo de la humanidad. Pero ese ¿verdad? pensamiento, En desigualdad, pregunta. en exclusión y en violencia. Permítame la pregunta. Yo entiendo, ¿verdad? Es decir, normalmente porque esta reacción que usted ha tenido es la reacción que le reconozco digamos, al progresismo y a las personas que defienden estos derechos y que tienen estas posiciones bastante claras, el tema de la abundancia, de los datos. Pero entonces, permítame la pregunta, digamos, como una posición política suya, de usted como representante en estos momentos del Partido de Liberación Nacional. ¿Es un daño colateral esto, que es sacrificable? Es decir, o mejor aún, hablemos de soluciones, que para eso están los políticos. ¿Qué hacemos en estos casos? ¿Cómo hacemos para que tampoco se den esas injusticias? Porque en todo lo demás yo estoy de acuerdo con usted. A mí lo que me llama poderosamente la atención es que al final, para invisibilizar esto que sucede, traigamos todo el arsenal argumentativo totalmente claro, totalmente evidente, incuestionable que ustedes tienen, que yo he visto y que yo también defiendo y estoy en esa posición, pero estas otras personas vulnerables en situaciones de desventaja, ¿qué hacemos con ellos? Es lo que te decía hace un rato, ahorita cuando te estaba respondiendo. Hay injusticias, sin duda, en eso estoy completamente de acuerdo con vos. Hay injusticias y la injusticia contra el ser humano de ninguna manera puede ser un daño colateral. Es que eso sería inaceptable. Decir que, ups, mira, te está pasando esto, Giovanni, pobrecito vos, sorry, eso no está bien, ¿verdad? La injusticia contra el ser humano nunca puede ser un daño colateral, ¿verdad? Entonces, ¿en qué hay que trabajar? Pues, Giovanni, yo creo mucho en la educación. La educación es una escalera social. La educación hace que las personas tengamos una visión de mundo distinta, que podamos construir nuestras formas de caminar por la vida, tomando de aquí, de allá, de la experiencia de otros, de la lectura, en fin, de la socialización en general. Yo sí creo, primero, que hay que avanzar en una educación para construir masculinidades más aptas, más humanas, más realistas. Cuando construyamos masculinidades más aptas, vamos a dejar de escuchar chistes de chota, burlas de poblaciones, la cosa de que el vacilón en la fiesta, etcétera, de que al hombre cuando ya se va le dicen que es que le canta la gallina y todo el mundo se ríe. Y cosas así. Esa construcción de las masculinidades hay que cambiarla y eso es un tema de educación. Y la otra parte es que, por ejemplo, en el ámbito judicial, que es el al que te referiste sin nombrarlo, pero que tiene que ver con que un juez no le crea a un hombre, que no tienen abogados, etcétera, deberían tenerlos. Tiene que haber la posibilidad de que las personas operadoras del derecho a nivel judicial reciban capacitaciones, sensibilizaciones, etcétera, porque la persona antes del sexo, en el expediente, usted está hablando viendo la situación de las personas y todo tiene que ser considerado. Y para leer un expediente y juzgar o tomar una decisión, creo yo, pero no soy abogado, mucho menos juez, creo que hay que tomar en cuenta que hay un ser humano ahí, no si es un hombre o es una mujer, porque excepciones siempre las hay, ¿verdad? Entonces, sí, claro que hay que, pero sí creo
que a nivel de operadores del derecho hay que capacitar, hay que sensibilizar. Pero además, ¿sabía usted, por ejemplo, que el Ministerio de Justicia le da un abogado público a la mujer que no puede pagarlo, que no lo tiene, pero no así al hombre? Sí se lo tienen que dar. No, no ha sucedido. De hecho, ministras, recuerdo una ministra en particular que emitió una orden clarísima de que solamente los abogados son para las mujeres o para es las que víctimas. eso, a ver, creo que a lo mejor hay algo que rebuscar bien e informarse mejor, porque la división de poderes no da suficiente cobija para que un ministro de Estado le dé órdenes al Poder Judicial de quién es juez y quién no. Ahí sí creo que es otro canasto, ¿verdad? Pero los abogados públicos los maneja el Ministerio de Justicia, ¿no? Son contratados por el Ministerio de Justicia, es el Ministerio de Justicia que los otorga. Pero, ya no es así. Pero yo sí tengo que decirte que en materia judicial, que no es mi expertise, hasta donde puedo entender que no es mi campo, las personas tienen derecho a un abogado público en materia civil, en materia de familia, que incluye pensiones alimentarias, y creo que en materia penal. Pero, Giovanni, ahí sí me estás hablando de algo que no es mi expertise. A grandes rasgos, creo entender que es así. Y tampoco el mío. Nosotros somos politólogos y éramos muy felices estudiando ciencias políticas. Está bien, pero es interesante. Es un tema de debate que sigue vigente. Sin duda. Te apoyo con eso. Y que debemos seguir. Claro, y debemos seguir investigando, ¿verdad? Porque la injusticia, coincido totalmente con vos, no puede ser un daño colateral. Muy bien, tu respuesta me contenta. Laurita, volvamos al tema de la Defensoría de los Habitantes. ¿Por qué el sindicato de funcionarios y funcionarias, el CIDEF, de la Defensoría, no sé si perteneciste en algún momento al sindicato, está denunciando varias irregularidades que la señora Catalina Crespo y errores que ella ha estado cometiendo en los últimos momentos, principalmente con la recepción de los grupos antivacunas que ingresaron al recinto de la Defensoría sin mascarilla, les dijeron que se las pusieran y algunos aún así no lo hicieron. Hoy denuncian particularmente que que los mismos antivacunas le pidieron a la defensora que no dijera los nombres de las personas que iban a estar en la reunión que ella convocó con el presidente de la República, con el ministro de Salud, Daniel Salas, señor Carlos Alvarado, Daniel Salas, respectivamente. Y que eso no procede. La misma ley de la Defensoría dice que es una convocatoria improcedente. Eso está denunciando el CIDEF, no lo estoy diciendo yo. Y que además que en el parqueo incluso entró un carro con las pancartas de los antivacunas y que entonces esto fue como una especie de montaje, una trampa. Lo que yo siento que detrás de esta denuncia del CIDEF existe es que nos están criticando como la señora Catalina Crespo y sus asesores, porque dicen que tiene un gran grupo de asesores que la están asesorando mal, te insisto, esto es lo que dice el CIDEF, la están asesorando mal, la están conduciendo a posicionarse o a tener temas políticos, principalmente para hacer daño al partido de gobierno y obviamente al gobierno de Carlos Alvarado. Es decir, que finalmente detrás de esto lo que está haciendo es politizando y generando un gran daño al prestigio de la Defensoría de los Habitantes. Politizar a la Defensoría de los Habitantes, que es un órgano técnico y profesional que se dedica, como bien lo has explicado hoy, precisamente minutos atrás, al tema de derechos humanos, es un órgano para la defensa de los derechos humanos de todos y todas las costarricenses. Pero cuando se politiza, entonces es cuando empieza el desprestigio y cuando empieza a someterse a la Defensoría, a ser cuestionada por el público. Hoy en redes escuchamos gente diciendo eso no sirve para nada y eso hay que cerrarlo. Así lo dicen, lo he leído. Entonces, su posición, es decir, ¿cuál es la posición de Liberación Nacional con el tema de la Defensoría de los Habitantes? Que decir, hay que defender, porque Liberación Nacional apoyó la elección de Catalina Crespo y en la Asamblea Legislativa, ¿verdad? Junto con los grupos evangélicos que están ahí en la Asamblea Legislativa. Entonces, ¿que la Defensoría está en riesgo, cree usted?
¿Qué hay que hacer para corregir esto? Vamos a ver, te voy a hablar como exfuncionaria Claro. de la institución. Pero también Yo, como, lo primero, como proponente de voy por soluciones, partes, ¿no? sí, voy por partes. Lo primero que quiero decir es que no puedo decir si vos, en lo que decís, que es que vos sentís que, yo no sé, no voy a abrazar tu sentimiento, ni voy a abrazar el sentimiento, el sindicato es el que lo dice. espérate, sí, tampoco voy a abrazar el sentimiento del sindicato, te voy a hablar, digamos, de las cosas que yo he visto, ¿verdad? Cómo yo lo percibo. De la denuncia reciente que hace el sindicato, yo desconozco, yo salí el 23 de septiembre de la Defensoría de los Habitantes, ¿verdad? Entonces yo no tengo muy claro el alcance de esa denuncia. Yo tengo ya casi un mes de no estar en la Defensoría y me estás diciendo que esto es reciente. De manera que no tengo mucho criterio ahí. Lo que sí te puedo decir, Giovanni, es que la Defensoría de los Habitantes, la institución Ombudsman o ahora Ombudsperson, no es vinculante, ¿verdad? Está hecha para no ser vinculante en el sentido de no competir con un sistema judicial, ¿verdad? ¿Qué es el poder que tiene una defensoría, una institución nacional de derechos humanos? El poder se llama magistratura de influencia. Eso, traducido en buen cristiano, quiere decir que la Defensoría de los Habitantes o la Institución Nacional de Derechos Humanos vive de los réditos del prestigio, vive de la credibilidad que tiene, de la magistratura de influencia, del señorío para dirigirse, de hacer un control de legalidad apegado a la ley, apegado a los hechos, ¿verdad? Y poder decir cada año en un informe anual que rinde, bueno, el Estado está fallando o puede mejorar en esto y esto y esto que tiene que ver con los derechos humanos de las personas, no necesariamente de las y los costarricenses, sino de todos los habitantes, ¿verdad? Si un extranjero está aquí de paso, de vacaciones, y algo pasa y se le puede ayudar, hay que ayudarle porque es un habitante de ese momento en el país, ¿verdad? Y por supuesto de la población costarricense. Entonces, yo te puedo decir que la característica que tiene que tener una persona para poder ser defensor de los habitantes, el ejercicio de su señorío con la magistratura de influencia, eso es importantísimo. Quiero acotar además que en la Defensoría, porque me consta, hay un personal de amplísima experiencia, de amplísimo conocimiento. Estamos hablando de que la Defensoría tiene personas expertas en diferentes temas que tienen que ver con derechos humanos, que hacen lo que pueden, lo mejor que pueden siempre con su trabajo y con mucha mística. Esa es la gente que yo conozco. Pero la Defensoría, por ley, la ley 7319 de su creación, también le da la posibilidad al jerarca de ejercer un estilo personal. La Defensoría tiene una ley que le da para hacer un estilo. Cada jerarca que ha llegado le imprime su propio estilo. Diríamos entonces que este es el estilo de doña Catalina, ¿verdad? Que ha recibido ciertamente muchas críticas, ahora como decís, y en el pasado, etcétera, eso está claro. Por ejemplo, Laurita, perdón, o sea, no quiso recibir a los enfermos de HIV, ¿verdad? De SIDA, pero a estos otros los reciben en la calle. Eso también lo cuestiona el CIDEF. ¿Eso es parte de un estilo o de una ideología o realmente es que es el estilo, creo yo que es el estilo de doña Catalina. Es su forma de entender, digamos, las prioridades en materia de derechos humanos. Yo la respeto, no necesariamente ese respeto tiene que ser que comparta su forma de ejercer la magistratura de influencia de la Defensoría. Sí estoy segura que ella, como todos los otros jerarcas, llegan con la mejor intención de hacer su trabajo, y que posiblemente habrá cuestiones que tienen que ver con las asesorías. La verdad es que yo desconozco eso, yo no estuve en el despacho en el último tiempo, ¿verdad? Yo estaba en otra dirección. Sí, en todo momento traté de hacer lo mejor que pude mi trabajo y siempre pensé que aportando con mucha seriedad y con mucha mística a mi trabajo podía ayudar a sacar adelante la institución, ¿verdad? Pero creo que
Sí sé que hay muchos cuestionamientos que hubo en el pasado, que esto fue a la Asamblea Legislativa, todo eso que decís lo sé y creo que obedece a un estilo de gestión que ha tenido la señora Crespo. Muy bien. A ver, bueno, ya estamos terminando. Sé que tenés una agenda complicadísima y que viene otro compromiso. A ver si le decís a don José María que también nos acepte una entrevista de una vez y le decimos aquí a Marlon, el encargado de prensa, ¿verdad? Porque la vez pasada la solicité con Juan Manuel, creo que en aquel momento, cuando era precandidato, era el encargado. Y bueno, y ahí, tengo que decir, fundamentalmente fuimos ignorados. Muchísimas gracias, Laura, a Con vos, mucho por gusto. supuesto, por abrirnos las puertas a este servidor, a Cultura Electoral 22, a quienes observan, analizan, incluso tenemos un grupo de WhatsApp donde hacemos un debate bien bravo, interesante e inteligente, creo yo, ¿verdad? Y aportes de todo tipo sobre el último programa y sobre lo que conversamos. El tema es siempre ese, ¿verdad? La discusión, pero sana y bien intencionada. Quiero también, bueno, dedicar en memoria y como homenaje y tributo este programa de hoy a quien perdimos hoy, a Dionisio Cabal, cantautor e investigador de la cultura popular costarricense, una figura, un Quijote de la cultura costarricense, de los que quedan pocos, ¿verdad? Una persona que quiso recuperar esa herencia, ese legado del ser costarricense desde sus orígenes, una persona muy valiosa y de una sensible pérdida para el arte y la cultura costarricense. Quisiera hacer esa mención porque lo perdimos hoy por la mañana, lamentablemente, también una nueva víctima del COVID-19. Y yo por eso les digo a todos ustedes, le digo a Laurita que nos acompaña el día de hoy, que yo sí me declaro abiertamente pro vacuna, pero además sí me declaro abiertamente Yo también. confrontativo. Sí, no, yo lo sé, Laura, pero sí me declaro, digamos, abiertamente confrontativo con los antivacunas. Me parece que son personas irresponsables, a quienes les hace falta la ética, que además muchos de ellos lamentablemente han sido engañados. Sí, Son claro. personas que por ingenuidad, por inocencia, por falta de conocimiento, por falta de respeto al gran valor del conocimiento y de la ciencia, están siendo rodados, engañados, manipulados para ponerse en estas posiciones a partir de Sí. la desinformación, de una gran desinformación espantosa, y eso está cobrando vidas. Sí, cierto, muy triste una posición tan complicada y tan desinformada, ¿verdad? Es muy peligrosa además. Coincido Es con que eso. me parece a mí que son víctimas y cómplices también, como las mujeres con el tema del machismo, como lo decía Yadira Calvo, ¿verdad? La mujer víctima y cómplice también en este caso con el tema de los antivacunas. Los problemas sociales, lamentablemente siempre hay gente inescrupulosa detrás de esto, gente malintencionada que generan sitios web, por ejemplo, falsos de supuestamente noticias, doctores irresponsables que dicen cosas a pesar de la masiva evidencia y prueba del océano de Claro. científicos y profesionales que tiene el mundo y que han demostrado, Sí. bueno, que las vacunas nos están ayudando. Laurita, muchísimas gracias. Bueno, no te di oportunidad, pero sí has dejado bastante claro que sos, por supuesto, también estás en la misma posición que yo. Vos y yo coincidimos en un tenate de cosas, yo creo que muchísimo, ¿verdad? Sí. Eh, Cierto. sí, sí. Y no, reiterar la invitación a José María Figueres. Sí, claro, no creo que te haya ignorado, él le encantaría venir, a lo mejor hay que dirigirlo a la persona encargada de ese asunto y yo me puedo encargar de eso para que él, estoy segura que encantado aceptará tu invitación. Te tomo la palabra. Muy bien, buenísimo. Muchísimas gracias, Laurita. Tal vez en alguna otra oportunidad te vuelvo a molestar por ahí más adelante. Encantada, encantada, Giovanni. Una conclusión sencillita, tal vez lo más breve, muchas gracias. Una conclusión lo más breve posible. ¿Te ves en casa presidencial en febrero? Bueno, en mayo sería, ¿verdad? Pero En mayo. ¿usted siente que la estrategia, el movimiento electoral conduce para el éxito? Bueno, Giovanni, yo renuncié a un puesto en propiedad en un nivel de jefatura de 21 años. Yo me moví de la zona de confort, me quedé con lo académico, me quedé con las universidades, sí, pero me moví de un puesto con mucha seguridad y nadie hace algo así para tirarse al vacío.
Yo tengo expectativas de que el salto no fue al vacío, sino que fue hacia arriba, y sé que desde aquella visión que aprendimos vos y yo juntos de Aristóteles, ¿te acordás? De que la política, el son politicón, era para vivir mejor, para propiciar una mejor vida. Yo creo en eso y por eso di este paso. Sí, claro que me veo en mayo en Casa Presidencial. Muy bien. Yo recuerdo una llamadita que me hiciste en las elecciones pasadas, hace un poco menos de 4 años, ¿verdad? La segunda vuelta de las elecciones pasadas. Había una situación ahí compleja, muy interesante, pero no la vamos a poner no la vamos a hacer pública, pero te voy a molestar con eso dentro de un rato, no sé. Muchísimas gracias a todos los que... No me acuerdo de qué, pero encantada, conversemos cuando vos quieras, estoy a las órdenes. Un abrazo, muchas gracias. Ok, no, pura vida, Laurita, muchísimas gracias y a todos quienes nos escuchan. Allá donde estén, como siempre, ¿verdad? En su casita, en el bus, nos estén escuchando. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerden ahí toda la dinámica de compartir siempre, ¿verdad? Porque este programa, recuerden que también tiene valor educativo. Por eso a Laura le preguntamos y le cuestionamos cosas de derechos humanos para que ella también nos haya instruido y nos haya informado bien sobre esos temas, porque ella es indudablemente una experta en ese campo, 21 años en la Defensoría de los Habitantes. Y compartir y por supuesto comentar y la campanita y todo aquello, toda aquella cosa. No, soy muy especialista en el asunto. Muchas gracias, Laura, y feliz tarde. Un placer. Muchas gracias a vos, Giovanni. Chao.